Nosotras sabemos que lo sobrenatural, que un alma esté penando, que no tenga un descanso como se espera, está ligado a la forma en la que perdieron la vida. Solo que pues nada más quiero que sepas que a tu hijo en algún momento le van a decir y se va. ¿Así literal? ¡Qué fuerte! Así le dice y se va. Y justamente años después, pero 5 años después, al hijo le... Lo primero que encuentran son cinturones hechos de piel de mujer. Por favor, díganle a mis papás que me... No. Y este ritual consistía en quitarle la vida para que él pudiera resucitar como un vampiro. Con un cuchillo lo 30 veces. La niña de 13 al niño de 10. Uh-huh. No manches. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente. Hoy estamos estrenando nuestro primer capítulo de especial de Día de Muertos o de Halloween, según sea lo que ustedes celebren, en el lugar que nos estén escuchando o nos estén viendo. Y para eso hoy tenemos unas invitadas muy especiales. Tenemos nada más y nada menos que a Yanis y Maldo del podcast Las Morras Malditas, ¿cierto? Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Morras malditas. Pues muy bien, muchas gracias Fer por la invitación. Estamos muy contentas, muy agradecidas de venir a hablar de otro tipo de historias diferentes a las que solemos contar. Sí, oigan, antes de que empecemos, primero me gustaría que nos platicaran, que nos dieran más bien sus redes sociales, plataformas, todo lo que nos quieran compartir, dónde encontramos su contenido para que la gente que nos esté viendo pues la siga y vea de todo lo que va a su podcast y nos platican un poquito. Sí, claro que sí. Estamos en todos lados como Morras Malditas, en todas las redes sociales, en YouTube, en Spotify, en su plataforma de audio favorita también estamos, como Morras Malditas. Ok. ¿Y de qué va más o menos su podcast? Pues fíjate que Morras Malditas es un podcast en el que narramos historias sobrenaturales que nos manda el público. Nosotras empezamos este proyecto cuando nos dimos cuenta de que necesitábamos también voces femeninas que narraran lo sobrenatural. Claro. Entonces Maldo y yo estábamos en pandemia, ella es de Sonora, yo de Oaxaca, compartiendo las historias que ambas conocíamos de norte y sur. Y de pronto dijimos, oye, pues está chido, somos hijas de la mano peluda, hay que empezar también a contar historias sobrenaturales con nuestros contextos y nuestras perspectivas. Así nacen Morras Malditas. Y no solo es contar historias sobrenaturales, a veces nos cuestionamos, aprendemos en el proceso. Maldo tiene una sección en la que habla de arte dedicado al terror, mujeres con historias interesantísimas que por una u otra razón fueron silenciadas o ignoradas en sus épocas. Yo tengo una sección que se llama Recomendaciones que dan miedo, en donde hablo de cine, literatura, cuentos, teatro, series, todo en torno al terror que tanto nos gusta. De eso se trata Morras Malditas, así que si a ti te gusta ese tema, pues creemos que aquí hay un muy buen espacio en donde puedes informarte, aprender, reírte y espantarte. Ok, perfecto, pues vamos a ver su contenido, toda la gente que nos está viendo, pues todas las personas que nos ven, aparte de tener el gusto por todos los temas que tocamos aquí en Criminalmente, pues también tienen el gusto obviamente por lo paranormal, por el terror, por el misterio, por todo el misticismo, todo ese rollo. Y algo que está bien padre es que sean ustedes quienes lo cuenten. Les voy a decir por qué, porque generalmente si tú te metes a las plataformas encuentras más contenido que hacen hombres de terror. Pero está bien padre que dos chicas nos cuenten desde su punto de vista, desde su perspectiva, cómo ven el terror, pues cómo lo sienten y los casos que a ustedes les llegan y que ustedes le den voz a todas esas personas que les hacen llegar todas sus vivencias, sus historias, etc. Sí. Y también como algo que queremos enfatizar es que también nosotras somos súper fans de La Mano Peluda, de Fepo, de Relatos de la Noche. Somos mega fans. Entonces creemos que sumamos a este universo de contadores y ahora contadoras de lo sobrenatural. Sí, está muy padre esa parte de que ustedes cuenten todo eso y que transmitan todas esas historias de terror, pues con la voz de ustedes. Sí. Ok, ¿y qué más tienen ahora? ¿Qué hay nuevo de Morras Malditas? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué proyectos tienen ahorita?
Pues mira, ahorita andamos muy contentas, muy voladas porque andamos de gira, andamos pues con nuestra gira de Día de Muertos, ahora pues justamente por este mes, ¿no? Que es como el mes que más nos gusta, como empezaste este podcast, ¿no? Es el mes que todos los que nos dedicamos a esto es como que el mes que más nos gusta, ¿no? Sí, hay gente que le gusta el día de Halloween, hay gente que le gusta por el Día de Muertos, entonces como que sea cual sea tu gusto, pues como que es la temporada, como que nos gusta esto, claro, ya el clima cambia, ¿no? El aire se siente diferente, todo esto. Sí, totalmente. El velo cae, los muertos pueden venir, todo eso. ¿Sabes qué me gusta a mí en lo particular mucho? El aroma que desprenden, el copal, el incienso. A mí me encanta en esta época ir a los mercados y ver todo lo que tienen, la fruta, los adornos, las calaveritas, todo. Pero ese aroma que es una combinación entre las frutas y la comida y el cempasúchil, el cempasúchil, el incienso, todo eso, de verdad. El pancito y ya, qué rico todo. Pues sí, andamos en esta gira de Día de Muertos y además el 31 de octubre vamos a tener nuestro festival esotérico, nuestro primer festival esotérico. ¿Festival esotérico? Sí, que va a ser justo en Jardín Juárez. En Jardín Juárez, aquí en la Ciudad de México, va a estar muy padre, va a haber lectura de tarot, lectura de oráculo, va a haber venta de cerámica, todo así como muy spooky, muy bonito. Okay. Va a estar también Amaya, que es una ilustradora increíble, que tiene como que sus ilustraciones son tipo del medievo, es muy bonito lo que hace, Mala Suerte es la de la cerámica, Isabel Pino Flores va a estar leyendo el tarot. Isa va a venir desde Mérida para acá. Desde Mérida va a venir, Dania del Rivero va a estar leyendo el oráculo, vamos a tener también, Evelyn va a ser nuestra presentadora, va a haber un performance de Itzat Chavira también, y bueno, todo esto va a culminar con el show de las morras malditas, y se va a poner muy bueno. Si a ti te gusta lo esotérico, si a ti te gusta todo este mood, pues tienes que acompañarnos el 31 de octubre en el Jardín Juárez. ¿Va a ser un solo día? Un solo día. 31 de octubre. Ahí, me imagino, preventa de boletos o algo así. A ver, quiero entender, para entrar a la exposición, a los stands de todo este rollo que van a vender, cerámica y todo eso, ¿entramos así directo y compramos un boleto para verlas? No. La entrada para el festival se compra en línea en www.morrasmalitas.com. Te vas a la sección de eventos, ahí puedes ver dónde más vamos a estar, pero pues el día, o sea, el evento está del festival, ¿no? Ajá. Compras tu boleto ahí y es la única lugar donde puedes comprar boletos. Y estando ahí en el lugar, el día, no se puede comprar boletos, todo es en línea. Y pues una vez que tengas tu boleto, puedes pasar a todo lo demás. Acceso a todo. Ahora, si tú quieres leerte las cartas, pues ahí ya es el fee, digamos, que te cobren por la lectura de cartas. Sí, claro, obvio. Pero el boleto incluye el show, el poder entrar a todas estas partes y ya lo que tú consumas y lo que quieras comprar, pues esa parte. Ok, pero sí va a estar padrísimo. Porque fíjate que no es como muy común o no hay tantos festivales de este tipo y ya vemos muchísima gente que nos gustan estos temas, que nos gusta lo esotérico, que nos gusta que la lectura del tarot, de las cartas, de las runas, etcétera, del oráculo. Y luego no encontramos como los espacios donde vayamos y veamos y compremos y consumamos lo que a nosotros nos gusta. Y nosotras lo que queríamos también era que pues con el tiempo hemos ido conociendo a una comunidad de morras súper talentosas, ¿no? Entonces si te das cuenta, Mala Suerte, Amaya, son morras. Evelyn, ahorita que decía Maldo, Evelyn Acosta es una joven versadora oaxaqueña que es experta en improvisación, ¿no? Ella es capaz de hacerte décimas improvisadas, ¿no? De lo que está viendo al momento. Tiene una agilidad cabroncísima, es una talentosa y también va a estar Itza Chavira en el performance. O sea, lo que nosotros queremos es que la gente llegue a partir de las 3 de la tarde, mientras que va a ser el show de morras que empieza a las 8, pues tú puedes leerte las cartas, va a haber música. El único ser sobrenatural hombre es el producente, que él va a estar poniendo... Es sobrenatural. Sí, él va a estar poniendo música ahí muy spooky de acuerdo a la temporada. Pues también participar, vamos a hacer como que una pintura comunitaria de cositas de Día de Muertos. Entonces, si tú quieres llegar, puedes hacer tu dibujo ahí. Va a haber un photo opportunity del set de Morras Malditas. Vas a poder tomarte fotos allí. Y bueno, puedes comer, tomarte tu chelita. Sacil, se me olvidó Sacil. Sacil va a estar haciendo make-up. Si tú quieres, por ejemplo, convertirte en Catrina, en Diablo Guapo, Diabla Guapa, Brujilla. Ella va a estar haciendo también ese maquillaje para todos los asistentes. Y lo que queremos es una tarde bonita celebrando que vienen las almas, que vienen nuestros seres queridos. Maldo y yo tenemos un programa que va a estar
pues dedicado a las almas, a los seres que vienen a visitarnos, a quienes les ponemos la vela, la ofrenda. Entonces son historias muy conmovedoras, algunas de mucho miedo y otras que puede que te dejen reflexionando sobre esta época. Pues va a estar padrísimo, va a estar muy bien. Ahí vamos a estar ahí, vamos a ir a visitarlas, vamos a ver el show. ¿Nos pueden repetir la fecha y el lugar, por favor? Sí, es el 31 de octubre en Jardín Juárez. Es muy cerquita de Metro Valderas, en el centro de la Ciudad de México. Okay. Todos los boletos se tienen que comprar antes porque no va a haber venta física en el lugar. Entonces, todo en línea. Todo en línea. Incluso el 31 en la mañana tú puedes entrar, comprar tu boleto, pero ojo, trata de comprarlo antes porque nos ha pasado que se acaban los tickets y ya llegando el día dicen, ¿cómo? No alcancé boleto. Prevean eso, aparten su lugar, pues para que todos podamos pasar una tarde muy bonita de la mano de las morras malditas. Ok, pues ya está perfecto. Están todos invitados, invitadas a que asistan al show y a la exposición. Muchas gracias, sí. Y nada más una cosita antes, para toda la gente que quiera acompañarnos este día, estamos pidiendo que, como queremos hacer un altar comunitario, que todo mundo, todos que asisten, todos los asistentes, pues lleven su ofrenda, ¿no? Una foto de un familiar que haya fallecido, de su mascota, una calaverita, flores, lo que quieran para entre todos hacer este altar comunitario. Sí. Un altar comunitario. Ok, pues ya está, perfecto. Pues ahí nos vamos a ver ese día y pues a ver a cuántos más nos encontramos allá. Sí. ¿A cuántas almas? ¿A cuántas almas nos encontramos? Listo. Oigan, pues yo les tengo un montón de preguntas. Yo sé que su podcast va literalmente de todo lo que es paranormal, todo lo que es pues misticismo, ritos, etcétera. Pero a través de algunas investigaciones que yo he hecho para Criminalmente, me he dado cuenta que no está muy separada la parte paranormal de los temas que tocamos aquí en Criminalmente. Desafortunadamente también está ligado una cosa con otra. Ustedes, yo sé que escuchan historias de su audiencia, les llegan, las leen y las platican. ¿Alguna vez han encontrado esa coincidencia en donde converjan lo sobrenatural, lo paranormal con los temas de Criminalmente? Sí. ¿Sí? Totalmente. Fíjate que ahorita que lo estás diciendo, bueno, nos hemos topado con este tipo de historias no solo cuando hacemos los guiones de Morras Malditas, sino que ahora también nos hemos topado con eso cuando hemos estado en distintos estados del país. Nosotras sabemos que lo sobrenatural, que un alma esté penando, que no tenga un descanso como se espera, está ligado a la forma en la que perdieron la vida. Mucha gente pena porque le fue arrebatada la vida de manera trágica. Y brusca. Y brusca, violenta, horrible. Y vivimos en un país donde la violencia está presente, ¿no? Ahora que fuimos a Ciudad Juárez, dimos un show muy entrañable, la gente nos recibió con mucho amor. Nosotras siempre, al final del show, de las historias que compartimos, le preguntamos al público, ¿a ti te ha pasado algo? Y siempre hay alguien que nos quiere compartir su historia. Nos impactó a Maldo y a mí que en esta ocasión, específicamente en Juárez, las historias que nos compartieron estaban ligadas a asesinatos, narcotráfico, violencia. Fue muy doloroso, feminicidios, fue muy doloroso escucharlo, pero también agradecimos de todo corazón que la gente nos contara esos relatos. Y te voy a contar algo que nos compartió una morra maldita, Por favor. Ella asistió al show con su mamá. Ajá. Entonces, primero le dimos el micrófono a ella y nos dijo, oigan, yo la sigo desde hace mucho tiempo y les quiero compartir que, pues, mi mamá y mi familia compramos una casa que había sido habitada mucho tiempo por narcos. Entonces, por este pasado que tenía la propiedad, estaba muy barata, ¿no? Nadie quería rentar allí, pero pues a veces cuando tienes necesidad dices, pues aquí démela a mí, ¿no? O sea, yo necesito un lugar para vivir y la familia llegó a vivir a este lugar. Cuenta que a partir de ese momento, de que llegan a esta casa, empezaron a notar cosas sobrenaturales, ¿no? Se veían de pronto sombras, ruidos, la casa tenía una vibra pesada, ¿no? Esas veces que afuera está todo soleado, bonito, entras y todo gris, frío, sí, ¿no? Se siente como una vibra distinta, ¿no? Como cambia incluso el clima, por decirlo, Sí. cambia la temperatura y sientes como en ese tipo de lugares como una especie de depresión, como algo feo, ¿no? Nosotras en Morras le decimos chicloso sobrenatural, que es a este momento en el que cambia la energía, cambia la vibra, que incluso de pronto te sientes abajo del agua, ¿sabes? Ajá. Como que
¿no? Muy opresivo. particular. Sí, sí, sí. Y bueno, resulta que ella empezó a notar esto y siempre decía en su relato, yo le echo la culpa a mi mamá porque ella de chavita jugaba a la ouija, ella está muy abierta por eso. Y pues llegamos a esta casa donde había un pasado evidente. Ajá. Y pues no sabemos qué tantas cosas ocurrieron ahí, ¿no? Y siempre es por la culpa de mi mamá. Bueno, a ella en algún momento, una noche, en su habitación empezaron a terrorearla, ¿no? Estos sonidos, estas sombras, hasta que se da cuenta que en una de las esquinas de la habitación hay una figura humana hecha de oscuridad, de sombra, que estaba como acosándola, ¿no? Como tratando de espantarla, de aterrarla, y ella logra gritar, llega su mamá, la ayuda y todo, y bueno, tuvieron que hacer 20 limpias a la casa para que cambiara un poco la dinámica. Y bueno, hasta ahí la morra dice, pues sí, hemos tenido que hacer eso, todo por culpa de mi mamá. Y nosotras, a ver, ¿qué pasa la mamá? ¿Qué tiene por contarnos la mamá? Y la mamá de que, bueno, sí, la verdad es que yo sí jugaba a la ouija. Creo que Cristina se llama la mamá. Ajá. Dice, yo sí jugué a la ouija, pero pues es que, dice, aquí en Juárez, pues vimos la ouija en un supermercado, estaba al lado de las damas chinas, estaba al lado del dominó, ahí estaba la ouija, dijimos, bah, pues Es un juego. es un juego de mesa, ¿no? Entonces vamos a comprarlo. Y mis hermanos y yo nos cooperamos, compramos la tabla. Muchas veces la jugamos, dice, o sea, era como una actividad entre hermanos. No lo veíamos como, vas a invocar demonios o algo. No, era un juego. Y así pasó. Pero por ahí de que cuando yo tenía 16, 17 años, una tarde, la jugamos y a partir de esa tarde no volví a tocar esa tabla. Y nosotras, ¿pero qué pasó? Dice, bueno, hicimos la invocación, preguntamos quién estaba del otro lado, porque siempre había personajes, Ajá. seres, personas distintas, ¿no? Fantasmas o seres. Y en esta ocasión nos responde una mujer y al preguntar su nombre nos dice Verónica. Se llamaba Verónica. Y ellos de que, ok, Verónica, y cuéntanos quién eres, dónde vivías, ¿no? ¿Qué te Ajá, pasó? ajá. Y la señora dice, morras, no me van a creer. Verónica nos empezó a platicar que ella vivía en tal colonia de Ciudad Juárez, dijo el nombre de la colonia, Ajá. y les pido ayuda. Mis papás me siguen buscando. Por favor, díganle a mis papás que me mataron. No, man. Díganle a mis papás que mi novio tal me Se me pone el pechinito. Sí. puta. Nosotras así el día del show estábamos El heladas. novio le había quitado la vida en Sí. algún momento. Había sido un feminicidio, pero sus papás hasta ese momento no sabían y la seguían buscando. Ahora, nosotras lo que pensamos es, ok, ellos hicieron este contacto en ese momento, pero ¿cuánto tiempo tenía esta historia ocurriendo? Exactamente. Porque una cosa que ocurre también es que muchas almas en pena pierden la noción del tiempo, del espacio. Es que yo creo que, bueno, yo siempre he creído que el tiempo de nosotros, el tiempo humano, es bien distinto al tiempo en otros planos, como por ejemplo el plano de las almas que ya trascendieron. No creo que sea al mismo tiempo, ¿no? Sí. O sea, no creo que aquí son las 3 de la tarde y en el plano espiritual son las 2:30. O sea, Claro. creo que ese tipo de planos se manejan distintos Sí. y probablemente, como bien dices tú, un alma trascendida no puede saber o tener memoria de que trascendió hace 30 años. Claro, claro. Y vio una oportunidad de pedir ayuda y Ajá, la y la ocupó. vio. Y le preguntamos, oye, ¿qué hicieron? Sí le dijeron a sus papás, fueron a buscar la colonia, porque nos comentó que fue muy específica, ¿no? Al momento de decir tal cosa. Y nos cuenta ella, nos dio mucho miedo. O sea, no supimos qué hacer. No le dijimos a nadie. O sea, hasta muchos años yo conté esa historia porque sentimos miedo real de que era algo con lo que nosotros nunca nos habíamos topado usando la ouija, pues, ¿no? Ajá. Entonces, ella platica que al final les dio mucho miedo, eran unos niños, ¿no? Estaban chavitos jugando, ¿no? Les Sí. dan una información muy pesada, muy densa. Dejaron hasta ahí el tema de la ouija, nunca más volvió a jugar, pero sí cuenta que también a partir de eso, pues se volvió muy sensible ella de sombras, cosas y todo. Entonces, es una historia que comenzó con rentamos una casa que perteneció a tal y acabó con una historia de un feminicidio muy dolorosa, muy triste. Y claro, ¿cómo le dices a ella? Pues hubieras dicho, era una niña, ¿no? Al final era una persona muy joven, nunca sabes cómo reaccionar ante Sí. ciertas cosas que te pasan, pues, ¿no? Y bueno, esa es la historia que Fíjate nos que contó. yo siento que, no sé cómo ven ustedes, pero yo creo que el tema de la ouija es un tema súper, súper sensible. Hay mucha gente que simplemente toman el planchet, la tabla y empiezan a hacer la invocación y creo que está mal.
O sea, creo que está mal. Recién acabo de grabar, les estaba platicando con Antonio Zamudio, que creo que es el siguiente capítulo que va a salir. Y él me platicaba que, bueno, para empezar, no se dice jugar. O sea, vas a trabajar con la ouija, no vas a jugar. Y él hace cierta invocación, como una especie de abrir, él lo dice como una cerradura. Abrir una cerradura, pero esa invocación a través de un grimorio es como para protegerte de que nada que salga del otro lado se quede de este. Y la gran mayoría de las personas que juegan, mal dicho, con la ouija, no hacen eso porque no tienen o no tenemos el conocimiento de abrir y cerrar una sesión. Claro. Y también es muy importante eso que dices porque nosotros también justo lo hemos platicado con otras invitadas e invitados al podcast, ¿no? Que no se dice jugar, se dice usar o a Trabajar. través de la tabla, ¿no? Ajá, o conectar con. Pero qué loco que te lo venden como un juguete, ¿no? O sea, esta persona de la historia estaba en el súper, en el área de juguetes, ¿no? Hay todo un... ¿Saben quién es el dueño como tal de la ouija? Hasbro, ¿no? Hasbro. Sí. Y Hasbro lanzó en algún momento al mercado muchas tablas ouija con temáticas para niño. Hay una tabla ouija que es algo así como rosita, con espejito y todo, y te la recomiendan para mayores de 8 años. O sea, imagínate el riesgo. Sí. Imagínate el riesgo. Sí. Y no solo sacó esa, sacó muchas, pues, ¿cómo se puede decir? Versiones. De diferentes diseños. De diferentes diseños, etcétera, para que los niños pudieran jugar con ella. Eso para mí ya es otro tema, porque quieres acercar a almas pequeñas, almas inocentes, a temas esotéricos que son propios de un adulto y que deben de llevar una responsabilidad para poder utilizarlos. Entonces, ¿por qué los acercas, no? Claro. Y aparte, tomando en cuenta la historia de la ouija, ¿no? Que como originalmente lo querían para despedir a sus familiares que habían estado en guerra y que no pudieron tener un cierre por todo esto, ¿no? Entonces, sí, definitivamente está extraño que se lo den a los niños, ¿no? Sí, no, o sea, ¿tú crees que esta empresa no conoce la historia de lo que está vendiendo? Por supuesto que la conoce. Y la historia va mucho más atrás porque empieza con Allan Kardec, con las mesas parlantes. Ese es como su predecesor. Ajá, exactamente. Son las mesas parlantes con Allan Kardec, que es el padre del espiritismo, y posteriormente ya se viene lo de la ouija y todo ese rollo. Pero sí es algo, bueno, yo lo veo como un tema muy delicado. Yo en lo particular le tengo así como mucho respeto a ese tipo de cosas. No me gusta jugar literal con ello. ¿Y a ti te han contado, Maldo, alguna historia, algo así que te haya impresionado demasiado? Bueno, sí, historias de brujería. O sea, hay muchas historias que nos impresionan porque luego de pronto los entes son muy como malévolos o muy feos y que te asustan muchísimo. Las historias de brujería siempre llaman un montón la atención por este tipo de cosas que van pasando. A nosotras nos impresiona mucho cuando nos cuentan una historia que tiene que ver con brujería y que tiene que ver con, yo vivía en esta casa y toda la familia ha vivido en esta casa durante 30 años y de pronto nos empezó a ir muy mal y buscamos a alguien y nos dice, tienen que abrir el piso, aquí abajo hay algo, ¿no? Y tú dices, pero ¿cómo puede ser? O sea, si tienes viviendo ahí tanto tiempo, ¿cómo puede ser que de pronto haya un trabajo ahí abajo, no? Y cuando abren resulta que sí hay, y con fotos de los integrantes de la familia, o sea, es como... ¿En qué momento alguien vino? ¿En qué momento alguien pudo haber abierto, comprado otra vez el mismo piso, vuelto a poner? O sea, ¿cómo pasa eso? Y recién le preguntamos a alguien, ¿no? Le preguntamos, ¿cómo puede pasar eso? Sí. Y nos dijeron, güey, es que eso ya es una brujería muy oscura, fuerte. Muy fuerte, es alguien que tiene trabajando en esto mucho tiempo para poder lograr aparecer algo así, ¿no? Y esas historias en realidad sí nos llaman mucho la atención. Estuvimos grabando recién cuando empezó Morras, estuvimos grabando con un compa en un estudio, Alebrijes, aquí en la Ciudad de México. Y resulta que él y su familia pues tienen varias historias. Y el papá, que todo el tiempo ahí andaba como que rodando y bien buena onda el señor, pues nos empezó a contar historias y nos dijo, a nosotros nos pasó algo muy, muy raro porque pues vivíamos en una especie como de edificios, ¿no? Como unidades habitacionales. Entonces ahí vivíamos, mi esposa acababa de fallecer, y entonces pues nosotros estábamos en el duelo y todo, y empieza a pasar que mis hermanos empezaron a tener broncas en la chamba. Uno manejaba un camión y algo pasó con el camión y
a otro le pasó otra cosa y otra cosa, como que cada uno tiene un algo, ¿no? Que le pasaba, ¿no? Okay. Entonces, ellos mismos, los hermanos, dicen, ¿sabes qué? Siento que es algo más. Hay que ir a hacernos una limpia, no está de más. Ah, bueno, ellos como hermanos fueron, ¿no? El señor como que sí se enteró que iban a ir, pero pues a él indiferente un poco, ¿no? Entonces los hermanos van y les hacen ahí una limpia y no sé qué, y les dicen, ¿sabes qué? O sea, ustedes sí traen algo, pero no es algo que va directamente con ustedes. A alguien de su familia les están haciendo un trabajo mucho más fuerte y les está pegando a ustedes porque son familia. Entonces ellos se sacan de onda, van, ¿no? Con los otros hermanos y todo, y le dicen, oigan, pues fíjense que nos contaron esto. Como ven, ustedes quieren pues que este brujo vaya y les haga una limpia y todo esto, y que pues bueno, todo el mundo dijo que sí. Esta persona iba y limpiaba las casas de todos y así. Ajá. Y cuando le tocó el turno de que llegaran a su casa, el señor dice que entra y que da la vuelta por toda la casa y llega a un punto donde se para y dice, aquí. El trabajo que les hicieron a la familia es a ustedes, a su familia nuclear, y es aquí. Tienen que abrir el piso porque está aquí. Entonces, el señor que nos cuenta la historia nos dice, güey, pues mis hijos, que ya estaban un poco más grandes, no sé, 18 y así, me decían, papá, no inventes cómo vamos a abrir aquí, pues, ¿no? ¿Cómo vamos a después arreglar lo que rompamos o lo que sea? O sea, no tenemos este dinero, pues no podemos hacerlo. Pero el señor estaba con una onda de que pues es que sí puede ser, porque nos han pasado cosas muy feas, ¿no? Y si esta persona que se dedica a esto está diciendo, pues hay que hacerlo. Pues un poquito como que entre regañadientes y así, el señor dijo, lo voy a hacer, sí hay que hacer. Y picó el piso. Y empezó a picar el piso. Entonces, dice que picaban y cada vez más hondo, más hondo, más hondo. Y el brujo dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir. Me voy a ir a dar la vuelta, voy a volver como en 1 hora y media, porque esto ya sabe que lo estamos buscando. Y a mí me detecta. Entonces me voy a ir. Y también para que ustedes, cuando lo encuentren, sepan que pues yo no es que no es que yo haya puesto algo, ¿no? O sea, yo me voy a ir. Bueno, dice, que el señor se fue. Y ellos siguieron picando y picando. Y que uno de los hijos dice, ya, papá. O sea, no hay nada, pues, ¿no? Hicimos esto en vano. Y que cuando dice, ya me cansé, y que casi que tira el pico, truena, o sea, como que suena como hueco, ¿no? Y ahí se sacan de onda. Y resulta que ya habían llegado. Había unos frascos que con líquido y cositas adentro, ¿no? Como con telas o algo que no podían ver porque todo era muy raro. Entonces se quedan viéndolo y dicen, ¿qué es eso? No sé. Pues esperan a que venga de nuevo el brujo. Y cuando entra, le dijo, pues si encontramos algo, a ver. No vayan a tocar nada, le dijo, ¿no? Antes de, si cuando encuentren, no toquen nada. Entra, lo ve y dice, ok. Él toma sus precauciones y agarra estos frascos y dice que lo abre y que empieza a sacar monitos hechos como de telas, así, pero en las caritas, en la cara del monito, había fotos de los integrantes de la familia. Y cuando lo saca el brujo dice, aquí falleció alguien, ¿no? Una cabeza. ¿Quién falleció? Y el señor dice, mi esposa. ¿Sí? Y van a ir por todos, van por todos ustedes. O sea, primero empezó por la esposa. Ese trabajo viene desde antes. Su esposa porque ya estaba trabajada. Ok, esa era mi pregunta. O sea, la esposa falleció a raíz de lo que les hicieron. De que estaba trabajada. Y pues obviamente la familia se saca un montón de onda. Ya los hijos, al ver eso, y obviamente, pues no tiene sentido. O sea, el señor se había ido, no era como que él hubiera puesto. Sí, y cómo supo que ahí, o sea, como que ese tipo de cosas, dices tú, ¿qué onda, pues, no? Entonces, el señor dijo, yo me voy a hacer cargo de esto, o sea, yo me voy a deshacer de esto, pero vamos a hacer una serie de limpias, o sea, vamos a empezar todo un proceso, digamos, de sanar todo esto y limpiar toda esta, pues, brujería que les están haciendo a ustedes, pues, ¿no? Porque puede ir peor. E incluso el señor nos cuenta, ese mismo brujo me dijo, hay algo que le va a pasar a tu hijo. Sí, y necesitamos hacer todo un proceso, pero eso es muy tardado y va a llevar mucha de mi energía. Yo lo puedo hacer, pero te costaría tanto. Y era una cantidad que el señor ni en broma tenía, pues, ¿no? Entonces el señor dice, no, pues yo no podía pagarlo. Y le dije, no, pues no. O sea, gracias por ayudarnos con esto, pero
no contar con el no dinero. puedo pagarte más de esto, de lo que ya te he pagado, ¿no? Dijo, les va a ir bien, solo que pues nada más quiero que sepas que a tu hijo en algún momento le van a disparar. Y se va. ¿Así, literal? ¡Qué fuerte! Así le dice y se va. Y justamente, años después, pero 5 años después, al hijo le disparan. Y cuando pasa a él como papá dice, no, yo pude haber evitado eso pagando dinero que no tenía, pero no lo tenía. Pero a mi hijo le dispararon, pudo haber, ¿sabes? Entonces, cuando nos cuenta esa no historia... falleció el chico. No falleció, no. Qué bueno. Sí, pero cuando nos cuenta esa historia sí estábamos nosotras de, wow, o sea, son este tipo de cosas que tú dices, ¿cómo puede ser posible, pues? ¿Cómo puede aparecer algo en una casa viejísima que tienen años viviendo ahí? ¿Cómo puede un trabajo, pues, o sea, llevarse la vida de otras personas? Pero ven cómo sí se relaciona muchísimo todos esos temas de la brujería con los temas que tocamos acá en Criminalmente, por decirlo así. Fíjate, yo he hecho varias investigaciones para los blogs, para los capítulos, y es una constante que yo encuentre que la persona o el personaje central de la historia, que generalmente es quien le quita la vida a todos los demás, esté relacionado con la brujería o tenga fascinación por ello. Acaba de salir un blog recién hace unas semanas, que es el canal de la Guerrero, no sé si lo escucharon. Es una historia larga, es una historia súper turbia, pero cuando ya la policía entra a su casa, encuentran la casa totalmente a oscuras, llena de veladoras negras y rojas, que era lo único que lo alumbraba, porque ya no tenía servicio eléctrico, de hecho, pero eran veladoras negras, rojas, tenía libros de brujería, tenía rituales, tenía un montón de cosas de santería, también tenía. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo o por qué una persona con este perfil, porque no todas, obviamente, pero una persona, por ejemplo, con el perfil de este personaje de la Guerrero, ¿cómo es que se inclinan o qué es lo que les llama la atención de esta parte tan oscura o esotérica? Porque hay que dejar claro que hay distintos tipos de brujería. Sí, claro. Por ejemplo, el que ustedes acaban de contar es una brujería mala, con una intención negativa. Pero el brujo que llegó y encontró el frasco y sacó todo, quiero pensar que tiene una energía positiva porque ayudó a la familia a desenterrar eso que estaba ahí. Sí, claro. Pero esas dos vertientes... En la parte mala, ¿por qué creen ustedes que este tipo de criminales o de gente que hace cosas horribles se van hacia la parte oscura de la brujería? Yo siento que es como en todos los aspectos, ¿no? Hay como una amplia gama, no todo puede ser luz, no todo puede ser, ¿no? luminoso. Una invitada Morras nos decía, las energías son energías, ¿no? Y esas energías pueden ser terribles o muy luminosas, ¿no? Y como en todo, hay de todos los colores, hay gente que se inclina más hacia una cosa, más hacia otra. A veces también siento que la necesidad de pertenecer a algo, ¿no? La ausencia de muchas cosas en tu vida puede hacer que te inclines a determinadas creencias, a determinadas actividades, incluso laborales, ¿no? Cosas que hagas en tu vida. Y yo creo que eso es una cosa determinante, o que tú detectes que tienes un don y qué tanto vas a dejar que un lado domine el otro. Tenemos un compa que queremos muchísimo, se llama Prayers, él es cantante, inventor de un género que se llama Chologot. A él lo hemos invitado a Morras un par de veces, radica en California, es un tipazo, y él es una persona que tiene el don de como que, fíjate, él siempre fue una persona muy mágica, por así decirlo. Sabía que tenía un don. Le pasaron muchas cosas muy intensas, fuertes, pesadas en su vida, y en una etapa conoce a un hombre que de manera muy casual aparentemente, y el hombre le dice, yo soy un brujo y me gustaría compartirte mi conocimiento porque tú tienes el don. Y él empezó a ir con este sujeto, ¿no? Todo esto en Estados Unidos, ¿no? Okay, y se parecería que allá no existe todo esto, pero existe. Y él nos contaba, yo empecé a aprender cosas de él, cosas como para sanar, para quitar males, para esto, para el otro. Me empezó a atraer mucho y lo acompañé a hacer limpias que ahorita te lo cuento y para muchos van a ser increíbles, pero a mí me consta que vi lo que vi y que pasó lo que pasó. Y llega un punto en el que ya están tan clavados, conectados con esto, que el brujo, su maestro, le dice, oye, tenemos que hablar. Si tú quieres dedicarte a esto,
yo feliz porque yo quiero que tú seas mi sucesor. Yo quiero que tú abraces esto. Y esto significa e implica que tú vas a ayudar a cualquiera que necesite esa ayuda. Pero lo que sí te tengo que decir es que lo que se te va a pedir a cambio, no yo, lo que se te va a pedir a cambio es que nunca vas a tener lana. En tu vida no vas a ser una persona de dinero. Tu ganancia de comodidades, sí. Tienes que olvidarte de eso. O sea, le va a sufrir. Pero vas a tener el acceso a este conocimiento. Y él, que lo pensó mucho porque a él le gustaba eso, sí, dice, para mí él era una persona y fue una persona muy importante en mi vida. Pero yo tuve que decidir, ¿quiero este camino? Y no quise. No quise, no lo tomé. Porque yo quise vivir bien, dice. Y en ese momento me pareció clave y creo que hay mucha gente que lo acepta, porque a lo mejor a cambio, y yo lo creo, hay un montón de cosas en el mundo espiritual o en el plano mágicas, espiritual al que tienes acceso, ¿no? Ajá. Que a lo mejor no cualquiera, ni tú, ni él, ni yo, ¿no? Pues no. Ajá. Y él dijo, yo decidí en ese momento con mucho respeto y también mucho dolor que no lo quería hacer. Y a él le dolió mucho, a mi maestro le dolió mucho. Pero dice, hoy no me arrepiento, ¿no? Y él dice, no me arrepiento de esa decisión que tomé. Entonces, cuando justo planteas esto de que cuál es la ganancia o por qué hacen eso, yo me pregunto también, ¿qué hay del otro lado que nosotros no conocemos, a lo que no tenemos acceso? A lo mejor lo que aparentemente se gana es el acceso a un plano que a lo mejor está muy lejano para nosotros, ¿no? Pero en ese camino puedes hacer cosas terribles y detestables, sí. ¿No? Y yo creo que hay muchas veces en las que dices, ¿neta? ¿Por eso lo quieres hacer? No lo sé. Yo lo había visto de esa manera, pero no tan profunda como lo dices tú, y tienes toda la razón. Quizás este tipo de personas que han hecho cosas atroces a la humanidad y a otras personas, quizás están pagando un precio por algún conocimiento, como dices tú. Y pues, para mí no vale la pena, no es justificante de ningún modo, no para nada, dices, porque ¿cómo lo vas a hacer? Ok, ¿quieres ofrecer algo? Pues ofréndate tú mismo. Claro, y se acabó. Claro, sí. Pero ¿por qué vas a andar por ahí ofrendando a gente que no conoces y haciéndole daño a familias, haciéndole daño a gente que es inocente, ¿no? Ahí es donde está lo malo. Sí, ajá, y también es importante, creo, decir que hay mucha gente que tiene esta idea de que si ofrenda algo, por ende, le van a pasar cosas buenas, ¿no? Muchas cosas sectarias pasan así, ¿no? Tú tienes que ir a quitarle la vida a alguien para tener esto a cambio de vuelta. Pero son, pues, ideas, ¿no? Que de pronto a alguien se le ocurre y decide mandar a alguien más, ¿no? Entonces, no todo es como de, ay, sí, si yo hago esto, por ende me va a dar esto. O sea, también hay gente que simplemente lo cree y como no pasa, lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer porque no pasa. Entonces, también, pues, hay de todo, ¿no? Claro. Sí. Y una cosa que incluso nos lo dijo Fepo en alguna vez que grabamos con él, es que en el universo de todas estas personas que hacen trabajos, rituales, sacrificios, dice, hay muchos charlatanes. Sí, por supuesto. O sea, lo que decía Fepo, yo me atrevería a decir es que el 95% de esas personas o no lo saben hacer, se crean ideas de cómo debería ser y terminan haciendo desastres horribles, ajá, ¿no? Pero dice, también qué fortuna que sea así, porque imagínate con tanta gente dispuesta a hacerte daño en el plano espiritual, en todos lados, sería un cagadero en todos lados, pues, ¿no? Entonces yo también sí creo lo que dice Maldo, que es terrible cuando ya empiezas a creer y a creerte tú mismo, inventarte cosas de que, a lo mejor si hago esto en el ritual, si sumo esto al ritual, a lo mejor voy a obtener esta ganancia, a lo mejor sí va a salir, y terminas hiriendo y lastimando y haciendo cosas fatales. Y es que generalmente, si se dan cuenta, el precio cuando tratas de hacer el mal, una, no es un precio bajo, y dos, no es algo bueno. Entonces generalmente ese tipo de gente que hace un ritual, una brujería, etcétera, para dañar a alguien más, al mismo tiempo se están dañando a ellos mismos, claro, porque el precio que van a pagar no es bajo y a veces puede conllevar hasta su propia vida o la de gente que ellos quieren. Y la gente no lo ve así, creen que es fácil hacerle daño a alguien más y que no tenga consecuencias. Claro. Aunque no lo crean, así como en la justicia, en las leyes, se puede llevar a cabo un castigo o hacer justicia, también en el plano espiritual también hay consecuencias, también hay karma, también hay cosas
tanto buenas como malas, que se te pueden regresar. Sí, como lo que se dice, ¿no? De que tú haces algo malo y se te regresa 3 veces, ¿no? Ajá. Y eso siempre hay que tenerlo bien presente. Y lo bueno también se regresa, de verdad. Sí. Digo, lo digo a título personal, cuando haces algo bueno, cuando es algo chido, cuando es algo de corazón, de verdad se te regresa. Sí. Y se te regresa bien. Sí. Entonces, yo digo, si a mí me han pasado cosas que hago alguna acción buena por alguien sin ninguna intención y después se me regresa, qué padre, pero a la vez me da miedo porque dices, entonces si haces algo malo, Sí, también se te va a igual. regresar, ¿no? Entonces, pues no hay que hacer cosas malas, ¿no? Gobiernense. Gobiernense, por favor. Oigan, yo sé que traen preparadas historias, de terror que van mezcladas justo de lo que estamos hablando, de cosas paranormales, brujería y todo esto, para que entremos en el contexto también del programa que es especial de Día de Muertos o Halloween, según lo que festeje cada quien. Antes de que me las cuenten, me permiten yo contarles una historia que va también en ese contexto. Es una historia un poquito fuerte. Voy a tratar de no dar tantos detalles, ¿no? O sea, sí los voy a dar, pero voy a ser como muy cuidadoso con las palabras y con lo que yo les diga. Ustedes conocen una película que es súper icónica, que se llama La Masacre en Texas. Claro. Es una película americana que se estrenó, si no me equivoco, en el año de 1974. El director de esta película es Toby Hopper. Esta película fue muy icónica porque, de hecho, creo que es casi de culto. Es una película que combina casi entre gore y crímenes y cosas muy horribles. Sí, asesinos seriales y todo. Ajá, el personaje central de la película es Leatherface, que es la persona que está desequilibrada mentalmente, vive en el seno de una familia totalmente enfermos todos, y él le arranca la vida a vacacionistas que por mala suerte cruzan por donde ellos viven, y cuando ya los tienen en su poder, él se encarga no solo de torturarlos, sino de quitarles la vida y quitarles la piel, y con esa piel crear objetos como lo puede ser una silla, como lo puede ser una lámpara, etc. Pero ¿por qué se le conoce al personaje ficticio dentro de la película como Leatherface? Porque él también les quitaba el rostro a sus víctimas y con eso hacía máscaras y se las ponía. Yo me acuerdo que esa película, cuando la vi, fue una de las primeras películas que, pues también es horror, body horror, ¿no? O sea, como este género de que es mucho del cuerpo y todo. Y sí fue una de las películas que terminas así en la silla de, no puedo creer que me estén mostrando esto en el cine y no puedo creer que esté basado en hechos reales, ¿no? Exactamente. Sí, para mí fue, sí, yo recuerdo haber terminado de ver la película y haber dicho, ojalá no lo hubiera visto. Ojalá nunca me hubiera enterado que existía alguien que hizo esto. Fíjate, ¿no? A mí sí me gustó la película porque pues es buena la trama. Sí, claro, definitivamente. La película como tal es muy buena, pero sí me dejó una sensación muy como opresiva dentro, como feo. Te duele el cuerpo, ¿no? Sí, dices, como que sientes algo horrible de ver la película, aunque sabes que muchas de las cosas que pasaron dentro de la película pues son ficticias. Pero lo que más me saca de onda o lo que me hace como sentir más miedo es, como les digo, que esta película está basada en hechos reales. Y sobrepasa por mucho todo lo que podemos ver en la película. Esta película está basada en una persona que vivió en los años 50 en Estados Unidos y su nombre era Ed Gein. No sé si han escuchado hablar de Ed Gein. Ed Gein es una persona que vivía en Wisconsin. Pero imagínense esta escena. Quiero empezar con esto. En el año de 1957, la policía de Wisconsin, especialmente de Plainfield, entra a la casa de Ed Gein. En ese momento, él ya vivía solo. Lo primero que encuentran son cinturones hechos de piel de mujer, sillas, lámparas tapizadas con piel. Incluso en algunas lámparas se alcanzaba a ver todavía parte del rostro de la persona a la cual él se lo había quitado para hacer este tipo de artículos que tenía en su casa. Encontraron
cordones incluso de la... Soy horrible, pero cordones que abrían las ventanas estaban hechos de piel de los labios de las personas, porque era una piel delgadita y la podía él anudar y después hacerlo para que pudiera correr las cortinas o para inclusive amarrarlas. Empiezan a recorrer la casa, pero la parte más aterradora de la casa estaba en la parte del sótano. En la parte del sótano encontraron máscaras hechas con piel humana y máscaras que él confeccionó a partir de que se les quitaba el rostro a sus víctimas. Uh-huh. La policía lo que no podía creer es que cuando llegó y tocó la puerta, Ed abrió, ellos ya sospechaban de algo y él les dijo, sí, pasen. O sea, él no tenía conciencia real de lo que estaba haciendo. Uh-huh. Pero todo esto, pues tiene un porqué, tiene una historia, tiene un nacimiento. ¿Por qué se volvió Ed como se volvió? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fue su vida? Uh-huh. ¿Cómo fueron sus padres? ¿Cómo fue la convivencia con su mamá, con su papá, con su hermano? El entorno en el que vivía y las ideas tanto culturales, sociales y religiosas que tenía principalmente la madre, que era la cabeza de la casa. Uh-huh. Entonces, Ed Gein nace el 27 de agosto del año 1906 y desafortunadamente, como en muchas de estas historias, él vivía en una familia caótica, llena de violencia, llena de cosas feas. Su padre desafortunadamente se entregaba literalmente al alcohol, así hasta perderse, y esta situación conllevaba a que pues dentro de la familia hubiera violencia. El papá los maltrataba demasiado, tanto a ellos, o sea, a sus dos hermanos, porque tenía un hermano, a su hermano, a su mamá y obviamente a él. Ellos tenían una tienda de comestibles, era de lo que vivían. En aquel entonces no vivían en Plainfield, vivían en otra ciudad de Wisconsin. Pero además de tener esa tienda, también tenían un criadero de cerdos, porque también vendían la carne. Aquí creo que empieza un poquito como el desorden como que de Ed Gein, porque su papá lo obligaba literal a que viera cuando él sacrificaba a los cerdos. Y no solo lo obligaba a ver, sino que le decía, ya lo sacrifiqué, ahora limpia toda la sangre del piso y los restos del animal, sepáralos, secciónalos y mételos en distintas cubetas. Entonces ya tenía como un acercamiento muy horrible a ese tipo de actividades, ¿no? O sea, era un niño todavía cuando su papá lo obligaba a hacer este tipo de cosas. Uh-huh. Ellos vivían en la ciudad de La Crosse, en Estados Unidos, pero su madre consideraba que era una ciudad llena de pecado. Al contrario del padre, la mamá era muy cuidadosa con sus hijos. Pensaba que La Crosse, esa ciudad, estaba llena de pecado y tenía la pésima idea de que las mujeres habían sido un invento, literal, del demonio para tentar a los hombres, wow. Aún siendo mujer ella, Wow. Uh-huh. Tenía la idea de que las mujeres eran el símbolo, el signo del pecado. Y consideraba que esa ciudad donde vivían en ese momento estaba llena de pecado. ¿Por qué? Pues porque era una ciudad más citadina, o sea, menos pueblerina, y por ende tenía pues más actividades, quizás centros nocturnos, bares, etc. Entonces ella consideraba prácticamente que estaba viviendo en el pecado mismo. Es por eso que deciden mudarse a Plainfield, una ciudad más alejada, como un poco más campirana, no había tanta actividad, si acaso había una cantina, un barcito por ahí en el centro del pueblo, uh-huh. Pero no era como estaban acostumbrados en La Crosse. Uh-huh. Entonces deciden mudarse a Plainfield y ahí empieza a pasar algo muy raro. Ed empieza a crecer y a la par, como está alejado de prácticamente toda la sociedad, no tiene amigos, no tiene amigas, no tiene nada, empieza a enamorarse profundamente, pero de su madre. Muy fuerte. El papá no se alcanza a dar cuenta. Su padre fallece poco tiempo después, y al momento de que el padre fallece es cuando Ed desarrolla muchísimo más ese complejo de Edipo que tenía hacia su madre. Uh-huh. Pero lo desarrolla más porque una vez que su padre ha fallecido, la madre también
corresponde a ese complejo de Edipo. Wow. O sea, él se enamora de ella, repito, porque no tenía un contacto con la sociedad, fue muy poquito tiempo a la escuela, precisamente porque la mamá pensaba que estaba mal y que era pecado, y estar en contacto con niñas y con otras personas le inculcaba también la idea de que la amistad no existe, los amigos no existen, solamente somos nosotros, porque la mamá tenía una fijación con el apocalipsis. Ella decía y sabía que el apocalipsis iba a suceder pronto, para su época, en 1950, así casi en 10 años todo va a valer y tenemos que estar libres de cualquier pecado. Es por eso que saca a sus hijos de la escuela y empieza a generarse más todo este rollo, todo este complejo de Edipo que tenía Ed con su madre. Fallece su padre en el año de 1940 y a partir de entonces todo empieza a florecer entre ellos. Pero había alguien que sí se había dado cuenta de este complejo de Edipo y que lo criticaba y que no estaba de acuerdo con ello. Ese alguien era el hermano de Ed. Y él constantemente le decía que no estaba bien, ¿no? O sea, que no estaba bien que se fijara en su madre de esa manera y lo criticaba. Entonces Ed como que eso le causaba mucho ruido, como que decía, pues tú no te metas, o sea, no te estamos haciendo nada a ti, tú no te metas, tú ocúpate de tus asuntos y deja a mi mamá y a mí que vivamos como nosotros queramos. Pero ¿estás de acuerdo estarán de acuerdo que no es normal? Sí. O sea, el hermano no estaba mal, el que estaba mal era Ed. Pero entonces el hermano le empieza a estorbar en esta parte de la historia porque él no podía consumar su amor como tanto quisiera. Y es entonces que el 16 de mayo de 1944 ellos tenían unos sembradíos que trabajaban aparte de los cerdos, aparte de la tienda, tenían unos sembradíos y el hermano y él se encargaban de recolectar pues todo lo que producían esos sembradíos. Y el 16 de mayo de 1944 están ellos trabajando en los sembradíos y de pronto sale Ed corriendo del sembradío y atrás de él ya se empezaba a propagar un incendio enorme. Entonces él le dice a su mamá, llaman a la policía, llaman a los bomberos, después de 1 hora o 2 horas logran apagar el incendio, pero en ese momento se dan cuenta de dónde está el hermano de Ed y lo empiezan a buscar. Y una vez que apagan el fuego, los bomberos se dan cuenta que el cuerpo del hermano estaba a mitad del sembradío, boca abajo, ya sin vida. Desafortunadamente, su hermano se llamaba Henry. La muerte de Henry es investigada por un oficial de policía muy, muy básico, sin preparación, sin haber tenido casos. De hecho, hay un registro que en Plainfield tenían cerca de 70 o 80 años, así récord, sin actividad delictiva y sin crímenes. Wow. Entonces, la policía que estaba ahí, pues se la llevaba al relax, o sea, no tenían nada que hacer, no tenían prácticamente casos criminales que atender. Y el primer caso que les llega es algo así como descubren que Henry no murió por el incendio. Henry había muerto previamente asfixiado. Pero esa falta de expertise que tenía la policía y los peritos, pues los hacen pensar que, quién sabe, ¿no? Uh-huh. O sea, no sé, quizás asfixió durante, etcétera. Pues no. Pero qué risa que, pues no sé, dejémoslo así. O sea, no sí, investiguemos más. No hicieron absolutamente nada, no investigaron nada. Lo dejan pasar este hecho. La realidad es que Ed Gein le había arrebatado la vida a su hermano, lo había dejado boca abajo y después provocó el incendio para obviamente tener una coartada y que no fuera culpado. Y efectivamente, les digo, la falta de experiencia de los policías, pues hacen que no se lleve más allá la investigación. Una vez que su hermano sale del camino y su padre, ya fallecido también, pues él da rienda suelta a todo esto, todo ese amor enfermizo que tenía por su madre, pero para mala suerte de él, su madre tiempo después sufre una apoplejía. Una apoplejía es un problema cerebrovascular que la deja prácticamente en cama. O sea, es como una especie de derrame cerebral. La deja en cama y él se encarga de cuidarla, de protegerla, de darle de comer. Toda la parte de abajo de su casa era de 2 pisos, era para Ed, y específicamente había un cuartito en la parte superior que él siempre tenía limpio, que tenía cuidado, o sea, se lo tenía perfecto porque ahí vivía, ahí pues prácticamente estaba todo el tiempo su mamá. Uh-huh.
Su mamá de nombre Augusta fallece el 29 de diciembre de ese mismo año. En ese momento Ed se queda solo, se queda sin esperanzas, sin su amor que tanto quería a su madre, ¿no? O sea, sin esa persona con la cual pues prácticamente ya llevaba una relación. Entonces Ed se empieza a sumergir en tristeza, en depresión, de alguna manera trata de recuperar eso que perdió, que es su madre. Es así que pasa el tiempo y en una de las tabernas, de las poquitas tabernas que había en el pueblo de Plainfield, había una señora que había llegado recién al pueblo que se llamaba Mary Hogan. Mary Hogan es la primer víctima de Ed Gein. Ella la describen como una persona grande de tamaño, súper gordita, un carácter fuerte, férreo, era muy grosera con los clientes de la taberna, tenía un carácter pues fuerte y un físico también fuerte. Pero todo esto le recordaba a Ed, a su madre, porque su madre era muy similar en características físicas a esta persona. Uh-huh. Una tarde, siendo más o menos las 4 de la tarde del 8 de diciembre de 1954, Ed entra a la taberna casi a punto de cerrar. La señora casi estaba por cerrar y él le dice, oye, no, por favor, solo quiero comer algo rápido y tomar algo e irme. Y ella así como que, bueno, pues ya, último cliente, literal, ya no había nadie más. Él saca un arma de fuego calibre 32 y sin pensarlo 2 veces, en cuanto está dentro de la taberna, le dispara. Pero no era precavido. O sea, no era una persona metódica, no era una persona que cuidara los detalles. Simplemente le dispara, toma el cuerpo y lo saca por la puerta trasera, donde previamente había dejado ya su camioneta. Pero deja un rastro. Entonces, como estaba todavía abierto el restaurante, más tarde entra otra persona que encuentra abierto inusualmente a esas horas, pero aún así pasa, encuentra un charco ahí hemático y ve que ese charquito se va yendo por el piso, lo va siguiendo y descubre que se fue a la parte de atrás y que pasó por la tierra y claramente se veían las marcas de los neumáticos de un carro y se ve como si lo hubieran subido, o sea, bueno, por las manchas de sangre. Entonces empiezan a buscar a esta persona, la empiezan a buscar y pues no la encuentran. Algunas personas pensaban en el pueblo que una mafia o algo así había entrado al bar y había cobrado, porque como la señora se metía en problemas constantemente, pensaban que la mafia había cobrado algo y pues le habían quitado la vida a la señora. Uh-huh. En esas pláticas de bar, cuando se preguntaban dónde habrá quedado esta señora, Ed Gein, en medio de los amigos, de todas las personas ahí tomando una cerveza, él les decía, no, ella no le quitó la vida a la mafia. De hecho, yo la tengo en mi casa. Y todos, sí, como no, ja. Pero él lo decía naturalmente, porque su desorden no le daba como para distinguir realmente entre el bien y el mal. Tomaba su cerveza y se ponía a reír de lo que acaba de decir, con esa sensación de que la gente no le creía y él como diciendo, hey, o sea, estoy diciendo la verdad, yo la tengo en mi casa y he hecho cosas horribles con ella, ahí está. Pero la gente no le creía porque Ed siempre mantuvo un perfil muy bajo en su pueblo, entre su comunidad. Lo tenían como una buena persona, como una persona que sufrió la pérdida de su padre y después la de su hermano y después la de su madre. Entonces decían, pobrecito, o sea, es una víctima literalmente. Entonces nunca sospecharon de él, a pesar de que él en su cara les decía que él la tenía en su casa, literal, él las tenía en su casa. Entonces pasa el tiempo y en Plainfield había una temporada del año donde todos los hombres del pueblo salían de cacería. Era como una especie de tradición. Era algo que todos sí o sí tenían que hacer, porque era la tradición salir cierta fecha del año y cazar ciervos. Ese día, todos los hombres del pueblo salieron, excepto uno. Gein. Ed Gein no salió. Decidió que él iba a salir de cacería, pero no por ciervos. Un día antes,
fue a una, como una tlapalería que había en el pueblo y encargó un líquido anticongelante para el carro. La señora le dijo, oye, pues no lo tengo, pero te lo tengo el día de mañana, por ahí del mediodía. Y él le dijo, ok, no pasa nada, regreso mañana. El día de mañana era el día de la cacería de ciervos. Uh-huh. Todos los hombres del pueblo se arman y todo y se van a su evento de cacería y Ed se queda. Alrededor del mediodía, él va a la tienda a recoger este líquido, pero pues no fue por el líquido anticongelante. Fue por esta señora, le quita la vida, se la lleva a su casa, pero no deja rastros, porque esta vez no le quitó la vida como se la quitó a la otra. Esta vez le quitó la vida, así, privándola del aire, se la lleva y pasa el día. Cuando regresan todos los hombres de cacería, los hijos y el esposo de esta señora se empiezan a preguntar dónde está. El local estaba abierto, estaba solo, la señora no estaba, ¿dónde está? Le empiezan a buscar. Pues no, el pueblo era pequeño. Uh-huh. Entonces uno de los hijos, en conjunto con el padre, tienen una idea. Veamos quién fue el último cliente, porque ella hacía notitas de cada cosa que vendía. Y se dan cuenta que el último cliente que había tenido la tlapalería, porque ella alcanzó a hacer la nota del pedido de Ed Gein, era Ed Gein, que había pedido unos litros de anticongelante para su auto. Entonces el primer sospechoso de esto, pues obviamente se vuelve Ed Gein. Entonces la policía ya empieza a hacer otro tipo de investigaciones, ya llega policía un poco más preparada de la ciudad, o sea, ya se integra como con un grupo distinto de investigación, y es así que siguiendo las pistas, pues llegan a la casa de Gein. Ahí me remonto al principio de la historia que les conté. Tocan la puerta, abre Ed y le preguntan si él tiene que ver algo con esta desaparición de Berenice, se llamaba la señora. Uh-huh. Y él dice, sí, pueden pasar a la casa. Cuando entran a la casa, de hecho muchas personas la conocen o la conocían como la casa de los horrores, porque los policías en cuanto entraron quedaron impactados de todo lo que veían. Las lámparas hechas con piel, los cinturones, incluso había una especie de corset con el torso de una mujer que él frecuentemente se ponía. Había máscaras en el sótano que él se ponía. Encuentran una serie de aberraciones horribles y esta última persona, Berenice, la encuentran en el sótano, colgada de los pies, dispuesta de una cadena. Aún no le quitaba toda la piel. De hecho, nada más la tenía ahí esperando como el momento. Pero hay una parte que llama mucho la atención. Yo les platiqué que hacía cinturones, cortinas, cortinas grandes, lámparas, dorsos, etcétera, muchos artículos. Pero si se dan cuenta, nada más llevaba una víctima, que fue la primera persona que les conté, y una segunda, Mary Hawks, era la primera, y la segunda era Berenice. Entonces, ¿de dónde sacaba? Si no había más personas desaparecidas en el pueblo, si no había más gente que había perdido la vida, ¿de dónde sacaba piel? Para todo. Cuando lo agarran, porque obviamente pues, no pone resistencia, literal hay un video donde él sale normal de su casa, lo llevan a la comisaría, le empiezan a hacer preguntas, él ya se ve perdido, realmente no le importa mucho y les empieza a contar. Y le dicen, oye, pero ¿y las demás personas? ¿Qué pasó? O sea, ¿de dónde salieron? ¿Quiénes son? Y dice, ok, yo lo que hacía era que compraba todos los días el periódico. Todos los días. Y yo revisaba los obituarios. Y cuando yo veía que una persona de Plainfield había fallecido, yo iba al panteón en la noche, el mismo día que la habían sepultado, abría su tumba, en algunas ocasiones me llevaba el cuerpo completo, y en algunas ocasiones, según lo que yo quisiera o necesitara, solo me llevaba alguna parte. What? Todos los días revisaba los obituarios para ver quién había fallecido y que quedara cercano a él. Y iba inclusive a los cementerios y pues se llevaba lo que él quería. Y es así como construyó pues esa casa de los horrores tan horrible.
¿Y en qué momento pasa lo de los turistas? No, esa es la adaptación de la película. Ah, ya. Esa Ok. es la adaptación de la película. De hecho, no es la única película que está basada en los actos de Ed Gein. Está Psicosis de Alfred Hitchcock. Está pues, esta de Masacre en Texas. Y hay como 2 o 3 más que están basadas en su historia. Hannibal Lecter creo que también está... De hecho, Hannibal Lecter, no sé si sepan, pero está inspirada tanto en Ed Gein, en algunas partes, como también está inspirada en un médico mexicano que radicaba en Monterrey. Sí. Esa es otra Sí, lo había historia. escuchado. Ajá. Esa es otra historia, pero también está basada en eso. Finalmente, Ed muere de un paro cardiorrespiratorio a los 77 años, ya dentro de prisión. Y como si esta historia tuviera que cerrarse de manera romántica, los restos de Ed Gein son enterrados al lado de los restos de Auguste, su madre. Una vez más juntos. Wow. Está muy fea, ¿verdad? Está horrible. Horrible. Sin palabras. Ajá. Sí, la verdad sí. Pues es que, ¿qué dices? O sea, ¿cómo te puedes creer toda esa historia, ¿no? Y cómo puedes no darte cuenta que no está bien. Que no está bien. Pues lo que estás es que él haciendo. tenía un desorden Claro. ahí muy, muy fuerte. Sí, está claro. No es justificable, Sí. pero pues todo empezó desde la infancia. Ujú. Yo siempre lo he visto y se los he platicado a todos. Todos los casos más horribles tienen un detonante en la infancia. Ujú. Tienen antecedentes muy feos, Ujú. tanto en hombres como en mujeres que son maltratados, que son violentados, que son golpeados, familias disfuncionales, padres con algunas adicciones, etc. Y eso detona que cuando van creciendo, pues se convierten en este tipo de monstruos, desafortunadamente. Claro. De hecho, la gran mayoría de los criminales tienen ese factor en común, una infancia frustrada. Sí. De hecho, esta historia me resuena a otra historia que es la historia que traigo, que Ajá. justamente sucede en Sonora. Yo soy de Sonora, entonces como que en el sentido de que pues hay una líder que es una familia, la mamá es la líder, ahí que va involucrando a sus hijos. Se las cuento. Sí, por favor, por favor. Pues por ahí del 2012 se empezaba a escuchar en Sonora de un caso era como una secta, pues, de sacrificios humanos en honor a la Santa Muerte. Esto en Nacosari, Sonora. Y pues fue muy sonado allá y lamentablemente creo que no se le dio la fuerza como nacionalmente hubiera requerido. Tú buscas información y casi todo es muy local, no es como los grandes periódicos o los grandes medios, ¿no? Uh-huh. Y esta secta, porque así la voy a llamar, pues tenía de líder a Silvia Meraz Moreno. Y resulta que ella, así como bien dices, pues viene de una historia trágica, ¿no? Ella Ajá. nació en el 68, en Hermosillo, Sonora, y venía de una familia en pobreza extrema, vivía a las orillas, en una situación lamentable, muy triste y todo. No se sabe bien si en la onda de violencia y demás, pero por los actos que fueron pasando después, igual y también tiene sentido, ¿no? Lo que pasa acá es que ella pues tiene a su padre, ¿no? Cipriano Meraz Agüero. Y ella, cuando tenía 16 años, sale embarazada. Uh-huh. Nunca se sabe quién es el papá, o sea, nunca se habló de quién era el papá de este primer hijo, pero pues el hijo se llama Ramón Omar Palacios Meraz. Entonces, pues ella 16 años, o sea, nadie sabe nada a los 16 años, ¿no? Entonces ella ya de pronto era mamá. Uh-huh. Y tiene un primer esposo, Martín Barrón. Con él tiene 3 hijos. Martín Iván Barrón Meraz, Francisca Magdalena Barrón Meraz, Georgina Guadalupe Barrón Meraz. Y después, con los años, cuando ella ya era más grande, como alrededor de 27 años, tiene una hija, Silvia Yajaira.
pero ahí no sabemos quién era el papá. De hecho, nunca se menciona, si tú buscas información, como que no hay apellidos de ella, Silvia y Yajaira, así siempre era una menor de edad, ¿no? Y entonces después de este primer esposo que tuvo, también tuvo un concubino, Eduardo Sánchez Urrieta. Él es digamos, la nueva pareja, pues ya tenía un hijo, ¿no? Él ya llegó con un hijo y ella, pues, digamos, de cierta forma lo adopta, ¿no? Viven juntos, toda esa familia vive junta en una casa a la orilla, ya vivían en Nacosari ellos, allá en Sonora, se habían mudado y pues en una situación muy, muy lamentable, pues, todos dormían en un cuartito, todo era muy así. Ellos eran pepenadores, buscaban y pedían dinero y hacían un montón de este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, lo que pasa acá es que ella comienza un día a decir, ¿sabes qué? Somos muy pobres. Ya sé cómo podemos salir de la pobreza. La Santa Muerte nos va a ayudar. Nos va a ayudar y para poder nosotros tener esto que ella nos va a dar de vuelta, hay que hacer un sacrificio, hay que hacer ofrendar algo, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Todo esto se puede ver, tú buscas, incluso hay entrevistas de todo lo que les voy a contar. Uh-huh. Resulta que la primera persona que muere, que pues la primera víctima, pasa en el 2009. Era una mujer de 55 años llamada Cleotilde Romero Pacheco, que era amiga de Silvia, era ahí vecina. Uh-huh. Esta Cleotilde vivía con su esposo, ella vendía paletas, entonces vivía con su esposo por ahí y eran solos, nunca tuvieron hijos, nunca nada, ¿no? Entonces pues todo bien, pues se llevaban y todo. La misma Silvia cuenta, una vez que la detienen, porque así culmina esta historia, pues que sí la detienen y todo, ella cuenta que ella decía, pues es que necesitamos hacer este sacrificio, así que lo que tengo aquí a la mano, pues es esta señora, mi amiga, ¿no? Cleotilde. Dice que la lleva a un lugar muy desolado y que allá vio un billete de 20 pesos. Entonces Silvia le dice a Cleotilde, mira el billete, ¿por qué no lo levantas? Y cuando ella se agacha a levantarlo, pues resulta que Silvia la ataca con un hacha en el cuello. Le da 3 hachazos y pues ahí fallece Cleotilde, ¿no? Entonces ella lo que hace es ofrendar la sangre, porque la lleva y la sangre la tira en el monte. Y ahí dice, o sea, Santa, aquí está, esa es mi ofrenda, ¿no? Uh-huh. Yo te pido protección, te pido dinero, te pido que nuestra situación mejore, ¿no? Sin embargo, pues las cosas no mejoraban. Y poco a poco, y también con las investigaciones que se hicieron después, ella involucró a la familia, a sus propios hijos, a su pareja. Los jaló hacia sus rituales. Ajá. Y todo ese rollo. Los mismos hijos cuentan, es que nosotros hicimos lo que hicimos porque ella nos tenía amenazadas de que si no lo hacíamos, ella lo iba a hacer con nosotras. Ella nos iba a quitar la vida. Oye, pero ¿se sabe cómo ella se empezó a introducir en este mundo? O sea, ¿alguien la jaló o ella simplemente dijo, voy a rezar? Ajá, pues mira, ahí te voy a ir contando conforme fueron pasando las cosas. Ok. El segundo asesinato sucede, muy trágico la verdad, porque fue un niño de 10 años, la segunda víctima. Martín Ríos Chaparro Sánchez Urrieta, el hijo biológico del que era su concubino, que también pues era su hijo, ¿no? Porque ya lo había adoptado. Era su hijastro. Su hijastro, exacto. Pero aquí es tragiquísima esa historia porque aquí lo que hace es que emborrachan al niño. Ella lo cuenta. Y no solo ella, sino que su hija menor, que en ese momento tenía 13 años, estuvo ahí presente y de hecho participó en el acto. La niña. Pues emborrachan al niño y la niña de 13 años
pues, no sé cómo decir esto sin cuidando mis palabras, pero con un cuchillo lo ataca 30 veces. La niña de 13 al niño de 10. Uh-huh. No manches. O sea, la mamá ya había contaminado a toda la familia con esas ideas. Sí. Y después, aún con el ataque de la niña de esas 30 pues, veces que lo atacó, pues él todavía estaba con vida. Y después, pues le quitan la cabeza con la niña ahí. La niña lo hace porque la mamá se lo pide. Después agarraron el cuerpo del niño y, o sea, derramaron su sangre alrededor del altar de la Santa Muerte que ya tenían dentro de su pequeña casa. Esto pasa y como que a partir de ahí ya estaban mucho más, todo el mundo ya más involucrado, ¿no? Uh-huh. La tercera víctima también es un niño, Jesús Octavio Martínez Yáñez, su nieto, el nieto de Silvia. Resulta que esto sucede en el 2010. Ajá. La mamá del niño lo reporta desaparecido y dice, oye, ¿qué onda? Pues no, no aparece por ahí. Luego mencionan de que, no, ¿sabes qué? Lo vimos por allá, porque Silvia dice, lo vimos por allá pidiendo dinero, seguramente ahí se debe haber ido, pues, ¿no? Sí, o sea, como... Y justamente lo que decías tú en la otra historia, las autoridades no le dieron mucho de que, pues a lo mejor... pues el niño se fue con alguien, se cruzó, se hizo lo que sea, pues, ¿no? Que eso también sucede con el primer asesinato, la mujer Cleotilde. Cuando el esposo de Cleotilde va y dice, oigan, mi esposa está desaparecida. Ajá, que es la primera persona. La primera persona, ajá. Pues la policía no hace realmente gran cosa, ni siquiera se ponen a investigar nada, porque dice, seguramente se fue con alguien más, pues. Seguramente, pues, ¿y qué? O sea... te dejó, pues, ¿no? Sí, te abandonó y se fue con el vecino, ajá, ¿no? Entonces, se metieron esa idea en la cabeza y no buscaron absolutamente nada más. Que si hubieran buscado, hubiera sido muy sencillo que encontraran el cuerpo, porque estaba ahí, casi en el mismo terreno de la casa de Silvia, que después lo encontraron, ¿no? Porque ellas, aparte, los enterraba ahí, en su mismo predio, pues. De hecho, uno de estos, este cuerpo, la tercera víctima, la enterraron debajo de su casa, o sea, adentro de su casa, y se cavaron y ahí lo enterraron y pusieron como varias cosas para que el olor no fuera tan fuerte. Uh-huh. Y así es como fueron ocurriendo las cosas, ¿no? Entonces, ya cuando pasa esta tercera desaparición, los papás, pues como que dijeron, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y de una forma u otra, la policía ya dijo, ok, ya sí esto sí está raro. Y casualmente, todo tiene un poco que ver siempre a alguien remoto de que, yo vi a Silvia con este niño, yo vi a Silvia con la señora, entonces como que ya la policía coincidía, que ¿no? Había estado en contacto con las víctimas previo a. Entonces, lo que hace, y lo fuerte también de todo esto sucede cuando ya el tercer niño, ¿no? La tercera víctima, que era este niño. Entonces la policía va y le toca la puerta de que, oye, ¿qué onda? Pues, a ver. Y resulta que se ponen a buscar y encuentran, pues, el cuerpo del niño. Y o sea, todo esto es muy horrible, pero justamente en esta, pues, tercer víctima, había testigos. Había de testigo 3 niños. Uno de 5, uno de 2 y uno de 1 año. Bueno. Entonces, ahí fue cuando ya la policía dice, esto, ¿qué onda, no? Ven el altar, encuentran el cuerpo del niño adentro de la casa, y ya haciendo todo, pues, las investigaciones y todo, se dan cuenta de que alrededor del altar hay pues, sangre, ajá, seca y todo, de diferentes personas. Y ahí es cuando dicen, ¿qué está pasando? Pues, ¿no? O sea, sí, pues cada quien puede creer en lo que quiera, pero ¿por qué está esto aquí? Sí, ¿De qué se trata, no? La detienen y aquí obviamente todo es muy turbio, todo es muy extraño, pero incluso ella en las entrevistas dice, no es cierto, yo no soy bruja, porque están diciendo que yo soy bruja, pero yo no soy bruja.
No, lo están inventando todo. Entonces luego, como también, la realidad es que vivimos en un país donde esas cosas también pasan, pues, ¿no? Que luego dicen que sí haces y que no sea cierto, ¿no? Que te pongan ahí pues sí, una historia que no sea verdad. Es que a veces, en muchos casos, la presión mediática en la sociedad contra las autoridades los pone contra la pared. O resuelven, porque si no se les viene el mundo encima. Claro. Y hay veces, como tú dices, ya no crees. O sea, ¿sí será? O nada más es un chivo expiatorio ahí para que ya nos quedemos callados. Eso es lo que dice ella en las entrevistas, y ustedes pueden verlo en internet. Pero aquí es donde ya se sabe la verdad, porque las hijas entrevistan a las hijas, pues, ¿no? Y porque la señora Silvia muy de que no es cierto. O sea, bueno, yo sí tuve que ver con la primera, con Clotilde, yo sí tuve que ver. Pero los demás fueron mis hijas. Ellas fueron, yo vi, ellas fueron. Y entonces van y entrevistan a las hijas y les dicen, oye, ¿qué onda, no? Y ellas mismas dicen con sus propias palabras de que es que nosotros hacíamos lo que hacíamos porque mi mamá nos tenía amenazadas, pues. Y teníamos que hacerle caso porque no había más. ¿A dónde íbamos? ¿Qué más hacíamos? No había más. Y la morrita, que tenía 13 años, justo te iba a preguntar con por la ella. segunda víctima, cuando ella estaba más chiquita, vio que pasó lo de la primera víctima. Entonces ella normalizó el acto. Ella cuando lo hizo, lo hizo pensando que era normal. Entonces, como era menor de edad, pues ahí ya llega la gente que se hace responsable de los menores de edad para justo tratar su mente y todo esto, y justamente dicen, pues va a entrar a terapia, ¿no? Psicológica, todo porque ella ve las cosas, todo esto que ella hizo, ella lo ve normal. Y pues eso es como que, qué tragedia, ¿no? ¿Cómo puede pasar eso? Ahora imagínate si no hubiera esta niña quedado en manos del DIF, que me imagino que fue el DIF, y hubiera quedado suelta. Imagínate. Ella lo ve normal. Sí. Para ella, seguir su religión, sus creencias y sus ritos o rituales, lo tendría que haber seguido haciendo porque es en lo que creía. Claro. Y de hecho, pues uno de los hijos, que es como el papá del otro chico que lamentablemente falleció, justamente dice, es que pues mataron a una señora y un niño, a una señora y a 2 niños, dice, como que lo corrige, y le pregunta a la prensa, ¿pero por qué? Y él dice, no sé, bueno, sí sé. Ella y mis hermanas, la más chiquita, decían que la Santa Muerte, que la Santa aparecía de noche y les decía en las noches que tenían que hacer. Así como te lo estoy diciendo, porque se corrige, como que va diciendo y se va corrigiendo y como que no, es que eso es lo que decían. Mi hermanita, la más chiquita, ayudaba a mi mamá a hacer esto porque ellas 2 decían que la Santa se los pedía. Y mi mamá las tenía amenazadas a todas. Y así fue como se movió toda esta situación. Una vez que dan la condena y todo, a Silvia le dan 180 años, su cadena perpetua. ¿Sigue todavía en prisión? Sigue todavía en prisión. O sea, está viva. Sí, ella todavía vive. Y a los demás, pues bueno, obviamente detienen a los hijos, detienen al abuelo, o sea, el papá de Silvia estaba también ahí involucrado en esto. La hermana de la pareja también está involucrada. Eran 7 personas involucradas en esto. Que sabían dónde estaba el cuerpo, que sabían cómo lo hacían, que todos sabían, todo esto se sabía, pues, ¿no? Los detienen y a los que eran mayores de edad les dan 60 años de prisión. Pero pues a esta morrilla que pues era menor de edad y que pues al final ella pues le habían puesto un mundo que lo veía como la realidad y que pues obviamente había que decirle, oye, esto que tú hiciste está muy mal, ¿no? No es parte de la realidad. O sea, no puedes hacerlo, ¿no? No puedes hacerlo, ajá. Entonces, es muy trágico porque las hijas tenían 20, 21, 15 años cuando ya las detienen. Y pues su vida cambia totalmente porque están encerradas ahora, ¿no? Y ese es un caso que, pues, fue... En Sonora no... Bueno, ahora ya las cosas han cambiado, pero pues no era común ver o saber de ese tipo de casos, ¿no? Y la gente del área, pues sí, como que sale a pedir de que, pues, justicia y de que qué onda, porque
se les avisó pues que habían desaparecido y nadie hizo nada durante un montón de tiempo, cuando realmente nada más había que rodear ahí, pues hacer una mínima investigación. Sí, lo básico y porque con eso... Ahí está, porque el primer cuerpo lo habían dejado ahí como a la deriva. Y a los otros ya lo hicieron un poquito más pensaditos. O sea, con lo básico hubieran podido evitar un buen de cosas. Sí, claro. Qué horror. Qué horror, ¿no? Y lo peor es que tiene poquito. O sea, bueno, no me refiero a poquito, no tiene 100 años, ¿no? No. Y esta persona sigue viva, sigue en prisión, sigue encerrada. Qué horror. Sí. Ay, no. Oye, y eso también como que te deja mucho reflexionando de en qué momento las creencias se vuelven obsesiones, se vuelven sectas, se vuelven, ¿sabes? Como que se van distorsionando, se te vuelven una obsesión y eso también es peligroso, ¿no? Como dicen, nada en exceso es sano, ¿no? En ningún aspecto de nuestras vidas. Totalmente de acuerdo. Y también por eso la importancia de la salud mental, güey, ¿no? Y de que la salud mental deje de ser un privilegio, ¿no? La salud mental debería de ser un derecho de todas y todos los seres humanos en los sectores de muy buena economía y en los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no? Porque creo que eso es algo en lo que apenas se está enfatizando, no es parte todavía de la canasta básica y ojalá que en el futuro lo sea, ¿no? Sí, lo debería de ser porque es lo que les decía al principio, o sea, muchos de los criminales más crueles de la historia, no solo de México, sino a nivel mundial, todos tuvieron una infancia difícil, una infancia frustrada, llena de cosas horribles. Si en muchos casos ya no se pudo evitar eso, pero si se les hubiera dado una atención psicológica, una salud mental adecuada a tiempo, pues probablemente podrían haber enderezado ese camino y pues ser buenas personas, disfrutar la vida, etcétera, pero no pasa. Claro. No es parte de... De hecho, algo que olvidé comentar es que la gente de alrededor que conocía a la familia decía que pues los veían con, híjole, qué lamentable situación, ¿no? ¿Cómo les podemos ayudar? Cuentan por ahí que la gente de la iglesia los buscaba mucho, de que venga, acércanse a la iglesia, hacemos cosas como para llevarles comida, bla, bla, pero ella específicamente, Silvia, no quería, como que no le interesaba. Y poco a poco, lo que no se sabe realmente es cómo es que ella empieza esta idea de la Santa Muerte. O sea, cómo entró al culto. Cómo entró al culto, exacto. Y por otro lado es justo, no se sabe eso, y luego ella dice que eso es algo que se lo imponen, pero por otro lado también los hijos dicen, no, pues ella pues tiene un altar y obliga a sus hijos a hacer estas cosas súper horribles y los amenaza aparte. Pues es como muy... Tendrías que haber estado ahí también para saber cómo pasaron las cosas. Sí, no, qué horror, qué feo. Yo no conocía ese caso, ¿eh? Alguna vez lo escuché, o sea, escuché así súper poquito, pero no lo conocía a fondo y no tenía, por ejemplo, ese dato tan horrible de la niña de 13 años participando en ese tipo de cosas. Sí. Y lo peor que después lo considerase normal como... pues el culto de cada semana, ¿no? Qué o algo fuerte. Así. Y bueno, comentabas también dentro de tu historia que uno de los móviles, entre comillas, iniciales era la falta de dinero, ¿no? Que al principio creía que haciéndole rituales a la Santa Muerte iba a ser una persona de dinero y todo, y de ahí seguramente se fue, ¿no? Metiendo y distorsionando el asunto. Y como decías también hace rato, o sea, qué fuerte cuando ya todo lo que tú quieres obtener es a costa de terceros, ¿no? A costa de la vida, de la salud, del bienestar de los demás. Como decían, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí, y de hecho lo que los hijos le decían a ella era como, pues es que ya hemos hecho varias cosas, ¿no? Y no pasa, nuestra situación no cambia, ¿no? No cambia. Entonces, o sea, la realidad es esa, ¿no? Que su situación nunca cambió. Nunca cambió. Siguieron en la pobreza y a lo mejor... Pero la idea de ella es que no cambia porque hay que volverlo a hacer. Hay que hacer más sacrificios. Necesitamos ofrecerle más a ella porque ella pide más, porque entre más hagamos esto, más cosas van a venir de vuelta. Y eso está... así. Bueno, pues la siguiente historia que les quiero compartir ocurre en Chihuahua. Okay. Es una historia bastante fuerte y está ligada a todas estas creencias que terminan en obsesión y en tragedia, desafortunadamente. Y resulta que en Chihuahua había un grupo de chicos, de 4 chicos, que comenzaron con una creencia. Ajá. Ellos se hacían llamar los hijos de Baphomet. Entonces, pues, existían ahí, eran chavos jóvenes, en realidad, estaban en sus 20, 18,
no más allá, ¿no? No llegaban a los 30. Y resulta que un día las autoridades descubren en una de las calles de Chihuahua que hay unas bolsas negras. Y en esas bolsas negras, cuando van a ver de qué se trata, pues se trataba del cuerpo de una persona sin vida. La persona que desafortunadamente estaba en esta situación tenía el nombre de Edwin N., para no dar más información acerca de él. Uh-huh. Y no supieron de qué se trataba al principio. Entonces las autoridades comienzan una investigación. Esto ocurre a principios de marzo de 2016. No hace tantos años tampoco. Y bueno, pues empiezan a investigar de qué se trata. Y unos días después, una persona da información a las autoridades de qué es lo que había pasado y por qué Edwin se encontró en esta circunstancia. Y resulta que cuando empieza a hablar esta persona, pues resulta que los hijos de Baphomet habían citado días antes a Edwin en un cibercafé en Chihuahua, en el centro, y le habían dicho, oye, pues ven, vamos a hacer un ritual. Y este ritual consistía en quitarle la vida para que él pudiera resucitar como un vampiro. Obviamente todos, claro, o sea, es como una cosa absurda, ¿no? Claro, cuando lo platicas, cuando lo cuentas, pero al parecer este grupo de amigos tenía la fiel creencia de que si ellos seguían determinados pasos y le quitaban la vida a este chico, a Edwin, que en ese momento, a Edwin, que en ese momento también era muy joven, pues, ¿no? Y que si le quitaban la vida, pues que lo iban a poder resucitar como vampiro. Y resulta que, pues, no ocurrió. Y cuando se dieron cuenta que no ocurrió, ellos que estaban en este cibercafé en el que ocurren todos los hechos, empiezan a tratar de limpiar la evidencia, quitar la evidencia. Se encontró en el lugar que había cloro que habían intentado lavar, pero pues al final restos pues de sangre en el sitio. Investigando un poco más al respecto, se dice que estos chicos, los de la secta, decidieron que él fuera la víctima porque en algún momento señalaron que Edwin les había comentado que él quería ser vampiro. Entonces sus amigos dijeron, pues nosotros podemos hacer un ritual, podemos hacer esto, y cuando, como que cuando despiertes nuevamente ya vas a estar, claro, ¿no? Transformado. Wow. Una cosa muy terrible, muy lamentable. Entonces ahí lamentablemente Edwin estaba de acuerdo. Eso es lo que se dice, porque al final no se sabe, y la familia negó rotundamente tiempo después que su hijo estuviera que estuviera dentro de una secta para empezar, que él fuera parte de ese grupo. Lo que se cree, por un lado, es que él fue llevado a este sitio con engaños, posiblemente, y pues los chicos, cuando ya estaban ante las autoridades y fueron detenidos todavía, en las noticias y en los videos se dice, no, que los chicos decían, no, tienen que soltarnos, tienen que dejarnos libres, porque si no, ¿cómo lo vamos a resucitar? Nosotros tenemos que acabar el ritual, porque como no lo hemos acabado, no lo podemos revivir. Y en su mente tenían este discurso que decían ya estando ante las autoridades. Estas personas implicadas, fíjense, eran Yvette Nayeli, que tenía un apodo que era Kira, Omar, que su apodo era Osiris. Ellos pues fueron detenidos como responsables de estas situaciones, y hubo también otros dos implicados que eran Caleb Josafat y Gustavo Adolfo. Los primeros fueron condenados a 21 años de cárcel en 2017 por los acontecimientos, y los segundos fueron condenados a 13 años en prisión debido a que aceptaron colaborar con las autoridades para dar información un poco más detallada de lo que había pasado. Sin embargo, encontré notas de hace un poco más de un año que refieren que los otros implicados han tratado de meter amparos como para que su condena pueda reducirse. Entonces, las autoridades pues están, lo que se refiere es que no han podido ellos lograr estos amparos, pero pues desafortunadamente se perdió una vida humana a raíz de una creencia que era.
la de que él iba a resucitar como un vampiro. Entonces, pues los culpables de toda esta situación además tuvieron que pagar 371,000 pesos como reparación del daño. Sin embargo, pues la familia nunca va a poder recuperar a Edwin. ¿Qué reparación te puede dar esa? Ninguna cantidad de dinero te puede reparar el daño que te hicieron. Sí. Y no sé si hay gente de Chihuahua que escuche en este momento, pero ocurrió todo entre las calles Manuel Doblado y la Segunda en el centro. Y dicen, allí había un cibercafé. Y pues allí fue donde ocurrieron los trágicos acontecimientos. Y tiene entre 7 y 8 años, o sea, no es una historia de hace 50. Años, claro. ¿No? Entonces, todos personas súper jóvenes, cuando ya escuchas como que todos los datos, dices al final, y lo comentábamos hace rato, era gente muy joven que terminó en prisión, ¿no? Por un crimen tan atroz como este. Mira, lo que me llama fuertemente la atención es justamente eso, que tiene entre 7 y 8 años. Uh-huh. Lo que quiere decir que aún en la actualidad, con toda la modernidad que quieras, con todo el internet, hay gente que todavía puede llegar a pensar que hacer algo así puede traerle beneficio a una persona, en este caso a Edwin, ¿no? Convertirlo en vampiro. O sea, ¿en qué momento tu mente, es más, en qué momento la mente de 4 jóvenes coinciden en que eso es lo correcto y está bien hecho? Exacto. Está cañón, ¿no? Sí. También creo que pues ahí tuvo que haber habido un líder, ¿no? Alguien que metiera esta idea a la mente de los demás. Uh-huh. Y los demás, obviamente, aceptar o sea, no importa lo que podamos encontrar en internet, si hay un artículo que diga que de esta forma lo podemos hacer, le vamos a creer, ¿no? Qué horror. Esa es una locura. Sí, porque pues ya eran jóvenes, pero sí tenían el poder de discernir. Uh-huh. Entre, oye, vamos a cometer una locura y esto no va a funcionar, ¿no? En ningún momento es una buena opción o una buena idea. Claro, y cuando, ustedes pueden entrar a ver las notas, la forma en la que realizaron los hechos también fue muy cruel y muy atroz, ¿no? Entonces, ahí ya te preguntas, ok, ¿quién está diciendo la verdad? Desafortunadamente nunca vas a tener el testimonio de la víctima, ¿no? Porque le arrebataron la vida al final. Sí, pues, ¿no? Pues no puedes saber si al final sí estaba él de acuerdo o no está de acuerdo. Que lo que me llama la atención son 4 o 5 mentes tan perturbadas que pueden creer que esto va a funcionar. Uh-huh. Exacto. Es muy doloroso, muy feo, triste, doloroso y horrible. Y tiene bien poquito tiempo. Es lo más feo. Sí. Entre 7 y 8 años, ¿no? Máximo. 2017 fueron condenados. Uh-huh. Uy. Uh-huh. Hoy fueron historias, creo que rebasaron la expectativa de lo que íbamos a contar, ¿no? Uh-huh. Fueron historias muy buenas, fueron muy dolorosas y algunas como esta última que no concibes que pueda llegar a pasar algo así en gente tan joven y que pues simplemente no debió de haber pasado. Sí, desafortunadamente. Y pues reiterar el tema de la salud mental, ¿no? De justo ver los límites de las cosas, ¿no? De como los negocios piramidales incluso, ¿no? Que te dicen, trae a más gente. O sea, incluso ahí tú ya debes de saber que si alguien te está pidiendo que para obtener un beneficio tienes que embarcar a más gente, no está bien. Ya tienes que empezar a cuestionarte en todos los aspectos. Cualquier exceso, ¿no? Es malo, ¿no? Es negativo. Es que es lo que decías hace rato. Cualquier actividad que te lleve al exceso seguramente no va a resultar en algo bueno. Uh-huh. O sea, algunas resultan en cosas peores, como estos casos que vimos hoy. Claro. Y en otros casos, pues, afectas tu salud también, ¿no? Uh-huh. Pero todo en exceso debe tener su límite. Y también aquí tiene, pues, este trasfondo de... Al final es esta fe, ¿no? Estas ganas de que quieres creer en algo, de que va a haber algo más, de que... Pues como la historia de Nacosari, ¿no? Que es como, bueno, la santa me va a ayudar. Uh-huh. Va a ser un vampiro por querer algo más, algo diferente. Y es algo como humanos, el tema de querer creer en algo. Sí. Y está bien, a quererte agarrar en algo, ¿no? Sin que transgredas. Exacto. Y dañes a alguien más. Exacto, o sea... Podemos creer en lo que queramos. Ese es el límite, ¿no? Sí, exactamente, ese es el límite. Podemos, creo yo, tener la creencia, culto, religión, etcétera. Uh-huh. Es muy respetable. Siempre y cuando no rebases ese límite y ya lastimes a gente inocente, en algunos casos niños pequeñitos, como el caso que tú nos contaste, etcétera. Sí. Eso sí está bien horrible. Uh-huh. Sí.
Muy, muy feo. Pero gracias por habernos invitado a hablar de cosas feas. No, hombre. Al contrario, de verdad, les agradezco a las dos que hayan estado aquí, que se hayan dado el tiempo para venir a grabar con nosotros. Creo que a la gente le va a gustar muchísimo, muchísimo este capítulo. Había gente por ahí en los comentarios que luego yo me meto a ver en los capítulos y decían, invita a Morras Malditas, invita a Morras Malditas. Chido. Entonces también ya desde cuando teníamos nosotros como esa espinita de decir, hay que invitarlas, pero pues también entendemos por todo lo que nos platicaban, sus tiempos, sus agendas, las nuevas actividades, el evento que viene ahorita. ¡Qué emoción! Todo lo que tienen, pues sí, también a veces resulta difícil, y gracias por haberse dado el tiempo hoy para venir y hacer este capítulo con nosotros. Sí, gracias. Y pues justo que estos programas nos lleven a la reflexión, ¿no? Que nos sean aleccionadores también, que nos ayuden a estar alerta, a replantearnos, a repensar, ¿no? Y justo no irnos a los extremos, escuchar historias y reflexionar respecto a ellas. Y bueno, si ustedes quieren también escuchar historias sobrenaturales, de fantasmas, de aparecidos, de seres de el bajo astral y de otras dimensiones. De ultratumba, pues también pasen a Morras Malditas. Nos encanta contar historias de pues estas presencias que de pronto somos capaces de percibir, de gente que tiene abierta su tercer ojo. Entonces, pues después de escuchar este capítulo, váyanse para Morras Malditas. Sí, se los recomiendo de verdad, porque aparte ustedes le imprimen su propio estilo. Sí. Y el carisma que ustedes tienen, que es lo que tanto les ha gustado a la gente, pues le da como un toque distinto a esa narrativa de esas historias de terror, de fantasmas, de ouija, de brujería, de vampirismo, licantropía, etcétera. Todo lo que tenga que ver con lo paranormal. Creo que el carisma que ustedes les imprimen a sus historias está bien padre de cómo las cuentan y cómo nos las entregan. Gracias. Y también pues invitarles este 31 de octubre ya próximamente a nuestro festival esotérico. Ojalá les veamos ahí. Y también pues vamos a estar, todavía tenemos una fecha en Cuernavaca, entonces también si hay alguien por allá de Cuernavaca que nos ve, que nos está viendo ahorita, pues les invitamos a nuestro show de Día de Muertos. Si quieren ir al festival esotérico, ¿nos repites la página para los boletos? www.morrasmalditas.com. En la sección de eventos, ahí pueden comprar su boleto. Ok, perfecto, pues ya está. Muchas gracias. Todos invitadísimos. Y como siempre les digo, pues tienen las puertas abiertas para volver a venir aquí a la mesa de Criminalmente y contarnos más historias. Seguramente tienen más, porque platicábamos un poquito fuera de cámara y nos contaban que tienen más historias, que la gente les comparte en los distintos puntos a donde van con su evento, y está padre. Entonces la próxima vez que coincidamos y que podamos volver a grabar, yo feliz de la vida, y estoy seguro que nos van a traer muchísimas más historias. Gracias. Antes de irnos, por último, por favor, otra vez redes sociales, plataformas para que veamos tu contenido. Ok, pues estamos como Morras Malditas en todos lados. A mí me encuentran como @lajanismerida en Instagram, en TikTok, y bueno, pues ahí podemos cotorrear, pueden compartirnos, no compartirnos precisamente por ahí sus historias, pero sí compartirnos, yo sigo Morras, las escucho, y así, chismito, y si quieres compartirnos ahora sí una historia, mándala a morrasmalditas@gmail.com. Y a mí me encuentran como Maldo Maldita en todas las redes sociales también. Y bueno, pues siempre se le abre la invitación a la gente que tenga historias. Y si no tienes una historia, si tú crees que no tienes una historia, te mandamos brujería ahí para que próximamente tengas una. ¿A ti te ha pasado algo? Sí. Tú tienes que venir a Morras. Sí, tengo varias historias ahí que ya les contaré cuando haya oportunidad. Sí. Que me han pasado de terror. Paranormales, que yo no les encuentro explicación. Quizás el día que yo se las cuente, como ustedes tienen más experiencia en todo este rollo de lo paranormal, quizás ustedes sí le van a encontrar una explicación, y pues ya será en otro capítulo con Morras Malditas. Estén muy atentos. Va, pues muchas gracias de verdad nuevamente por estar aquí, y yo les agradezco a todos ustedes que hayan estado en este capítulo de Criminalmente, especial de Halloween o Día de Muertos, y los esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Criminalmente, donde juntos nos sumergiremos en la mente de algún criminal y trataremos de entender por qué lo hizo. Gracias.